desde la aviación y también con fuego intenso sobre las localidades de Lugansk y Donetsk. Hay numerosas bajas civiles, se habla ya de más de 100 muertos en las últimas 24 horas y los combates continúan en medio de la tensión, lo que hace augurar pues intensificación de las diferencias entre el este y el oeste de Ucrania, y cuando se esperaba un diálogo con la elección del nuevo presidente, el rey del chocolate, el multimillonario Peter Poroshenko, la realidad es que lo que se ha ido es a más guerra. De este asunto les recomiendo la mesa redonda internacional de Telesur, que tendremos hoy 10:30 de la noche, la podrá ver por el canal Educativo 2, donde estaremos hablando sobre el resultado electoral en Ucrania y la impronta que están dejando los acontecimientos de las últimas horas en ese país. Así que puede vernos 10:30 de la noche, canal Educativo 2. Vamos entonces a entrar ya en el tema de nuestra mesa redonda, los dilemas que está enfrentando la Casa Blanca. La política interna, la economía, el tema migratorio y también la política exterior están en el centro de la atención hoy de la presidencia norteamericana del Ejecutivo de ese país. Son varios los dilemas que se le han presentado al presidente Obama en la última parte, en el último tramo de su mandato. El más reciente, quizás el más escandaloso, ha sido la muerte de más de 40 veteranos de las guerras norteamericanas por falta de atención en los hospitales de ese país. Así lo reflejó Telesur en las últimas horas y es el tema sobre el que comenzaremos hablando en esta mesa redonda. El presidente Barack Obama y el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos está pasando uno de sus momentos más delicados. La muerte de 40 veteranos en uno de sus hospitales en Phoenix mientras se encontraban en lista de espera y el descubrimiento de que empleados de este hospital maquillaron esas listas para ocultar el tiempo real que tardan los pacientes en ver a su médico han puesto entre la espada y la pared a la Casa Blanca, incapaz de responder una pregunta muy sencilla. ¿Qué ha pasado? Nuestros veteranos merecen conocer qué ha pasado. Sus familias lo merecen. Una vez que conozcamos los hechos, les aseguro que si ha habido conductas erróneas, serán castigadas. Y mientras una investigación oficial está tratando de descubrir las causas de estas muertes, las organizaciones de veteranos denuncian que mientras el aumento de excombatientes que vuelven a casa se ha incrementado muy rápido, los fondos para sus hospitales ha disminuido drásticamente en la última década. Conclusión, faltan recursos. La gente dice, apoyo a los veteranos, apoyo a los veteranos. Para mí, apoyar a los veteranos no es aparecer en el Memorial Day y desaparecer el resto del año. Apoyar a los veteranos es atender su salud, su educación y las necesidades de sus familias. 200.000 veteranos son atendidos en sus hospitales cada día, hospitales que son gestionados 100% por el gobierno federal. 27 centros están siendo investigados en estos momentos. La gente puede especular sobre lo que ha pasado. Yo no quiero especulaciones. Lo que queremos saber es qué ha pasado exactamente. Y queremos encontrar una solución que asegure el bienestar de los veteranos en todo el país. Queremos unas listas de esperas de calidad y el sistema sanitario que ellos merecen. Los recortes de Barack Obama no han sido los únicos. La administración Bush llevó a cabo un incremento histórico en el gasto militar mientras que obligaba a los veteranos a pagar el doble por sus medicamentos y una cuota de $400 para poder utilizar sus hospitales, tradicionalmente gratis para los excombatientes. Bueno, un acontecimiento que llevó al presidente Obama a tener que dirigirse a la nación, a hablar a los veteranos de ese país y que también Taladrí pues ha propiciado la alaraca de los republicanos que esperaban quizás un momento como este después de todo lo que armaron con temas como el del seguro médico o la atención médica en Estados Unidos. ¿Qué impacto esto puede tener realmente para la proyección interna de Obama y también para los planes que quisiera adelantar la presidencia norteamericana en el Congreso de Estados Unidos? A ver, a quien le pasara esto, fuera demócrata o republicano, lo iba a usar el que no estuviera en el gobierno para atacarlo. Y le ha pasado a los dos, le ha pasado al gobierno republicano y demócrata. Obama dijo que lo que sí no iba a quedar impune ninguna conducta impropia. Hay unas cuantas conductas impropias que van a quedar impunes. Primero, ¿en qué se ha convertido el ejército de Estados Unidos?
¿Quiénes son esos veteranos? Esos son los que regresan de Irak y Afganistán, entre otros lugares, y han participado en todas las cosas que se han dicho aquí. Vamos a poner todas las piezas de rompecabezas. En las guerras, las torturas y todo lo demás. Segundo, ¿de dónde sale buena parte de ellos? No todo, pero una parte nada significativa y cada vez más importante. De gente que no tiene trabajo, de gente que está en la pobreza, de gente que se quiere pagar una carrera universitaria porque no puede pagarla. ¿O quiere la ciudadanía? O que son incluso delincuentes. O los que quieren la ciudadanía y la obtienen casi automáticamente por esa vía. Estuvimos aquí una vez analizando cómo en los últimos años, por la necesidad de refrescar esas tropas, habían bajado los niveles de selección de las tropas y entraban incluso hasta gente con problemas mentales, y están gente con problemas delincuenciales. Están indultando a gente, le están conmutando sentencias a cosas mínimas de semanas y días incluso, con tal de que entren. Entonces, ese es el punto débil del ejército de Estados Unidos, el factor humano. La más alta tecnología. Nunca un ejército de un imperio tuvo 7 flotas al mismo tiempo, en ningún imperio de la historia de la humanidad, pero tienen ese problema serio, lo que les imposibilita seguir ocupando países. Entonces, regresan a casa. Yo el lunes en la esquina voy a grabar varias, Randy, pero no sé si sacaremos esta. Vamos a sacar de las últimas armas que está creando en 2 partes el Pentágono, para que se tenga una idea de la altísima tecnología, lo que cuesta cada una de estas nuevas armas, etcétera, y mira lo que pasa con los hospitales veteranos. ¿Por qué? Porque esa es una conducta que se iba a quedar impune, que Obama no va a sancionar, que es la de la lógica del mercado y el neoliberalismo. Gastos innecesarios, porque los que van a criticar a Obama más fuertemente ahora, ¿quiénes son? Los republicanos, porque están en el gobierno Obama. ¿Y quiénes son los campeones de que el gobierno debe ser cortico, chiquitico, que no debe gastar dinero, que hay que quitarle los gastos, que los gastos improductivos? Ellos mismos. Entonces ahí estás viendo un ejemplo de politiquería, que no es lo mismo que política. Yo insisto en esto. Hay gente ética, hay gente que le molesta esto, hay políticos respetables, los hay. Pero generalmente pasa esto. Y entonces, todos esos recortes, ahí se hablaba al final del trabajo de los recortes en época de Bush. ¿Qué pasa? Que en época de Bush el incremento fue tan grande y los recortes se hicieron más distantes. Pero aquí la tendencia, aunque no es tan pronunciada, ha seguido en el incremento no tanto y los recortes no tanto, pero ha seguido como tendencia, porque este gobierno es igual, es de mercado, es de capitalismo de mercado, etcétera, no cambia eso. Y entonces, ¿quiénes son los perjudicados al final? Los que ya no pueden más, ya les violentaron las rondas de repetición que tenían de ir y virar a los teatros de operaciones militares. Ya no pueden más, quedan ahí. Esos son gastos improductivos para el capitalismo. Hay que hablar las cosas por su nombre, son así. A lo mejor a quien no le gusta que se digan las cosas así por su nombre, se enmascaran con lenguajes de otro tipo, pero son así, es el capitalismo. Son gastos que para el capitalismo son improductivos. De no ser que entonces se lo den a una aseguradora privada que haga un negocio, que cobre, etcétera. Y lo que inventaron al final del gobierno de Bush es que cada vez los veteranos se tenían que pagar más de los propios retiros de ellos, los que estaban en este caso. Volvemos a lo mismo, economía, lógica de mercado y lógica de capitalismo. Y ahí usted tiene un ejemplo de a donde puede llegar veteranos que son homenajeados. Acaba de pasar no sé cuántas ceremonias, todo lo que dicen ahí en reportaje, yo no quiero más que vayan a eso, y sin embargo, mire, se encuentran con esto. Y yo pienso que esa es una conducta. Obama dijo que no iba a quedar sin castigo, que sí iba a quedar sin castigo, y en mi opinión es la verdadera y más profunda causa de que pase esto. Más allá de que enmascararon y falsificaron los documentos en el hospital, más allá de que haya negligencia en algún burócrata del Departamento de Defensa o del Departamento de Atención a Veteranos, más allá de todo eso, yo creo que la causa más profunda es esa. Lo más que pudiera pasar es que plantean algunos que sea retirado el secretario veterano de este gobierno. Sí, puede pagar a Obama le dio su respaldo, pero dicen que no con tanta fortaleza como ha hecho con Eric Holder en otros momentos que ha estado bajo fuego. Es año electoral. Claro. Alguien tiene que pagar, es un año electoral, un funcionario sale del gobierno y ya. Ese puede ser uno de los chivos expiatorios de este. Pero esa no es la causa, más profunda. Ahora, esto también viene en momentos en que Obama acaba de hacer una visita, algunos dicen sorpresiva, a Afganistán, una visita que además lo llevó incluso a visitar a las tropas sin contar con el presidente afgano Hamid Karzai, quien no lo acompañó en esta visita. Pero a propósito de este recorrido de Obama, hay informaciones, Jorge, como un estudio del Centro Nacional
sobre veteranos, uno de sus expertos, el psicólogo Craig Bryan, quien dice que las consecuencias de las guerras en Afganistán e Irán se sentirán muchos años después debido al impacto emocional en los soldados. Eso se refleja sin duda en todos estos dilemas que se están dando, ¿no? Sí, de hecho no es algo nuevo, es decir, de manera reiterada se han ido apreciando los efectos desde el punto de vista de los trastornos de conducta que han tenido los soldados al regresar, aún en etapas antes de jubilarse, antes de ser el veterano, estando en servicio activo, los síndromes de trauma de guerra, de psicosis de guerra y de todo eso. Desde luego que esto tiene una implicación para el tejido social estadounidense cuando recibe a todas estas personas con la guerra en Irak, con la guerra en Afganistán, todo lo que comenzó cuando W. Bush declaró la llamada guerra global contra el terrorismo, con posterioridad a los atentados terroristas, ¿no?, del 11 de septiembre, ha tenido que ver con esto. Hay documentales, hay películas incluso de ficción que toman como basamento situaciones reales, pero que crean situaciones dramáticas, ¿no? Estamos hablando de miles y miles de familias que... Sí. Ahora, lo importante es colocar esto. El discurso de Obama, por cierto, en Kabul, en Afganistán, no es casual, se aprovecha ese contexto, la escena de guerra donde están los soldados, aún con la promesa de que van a salir de allí los que quedan y demás, para hacer este discurso, esta locución, lamentando toda esta situación, indicando lo que ya señalaba Taladri. Está estudiado el momento para levantar la moral, porque esto tiene un efecto indudablemente negativo para el gobierno. ¿Cómo es posible que pase esta barbaridad cuando se trata de declarar por parte de la administración, desde que se estableció la primera vez en el 2009 y cuando se reitera en su segundo mandato en enero del 2013, que le interesa mucho a la gente, que le interesan los problemas sociales, la seguridad social, y pasa una cosa como esta? Hay que decir, por cierto, que las situaciones de ocultamiento o silenciamiento, cuando menos de la verdad, no es algo nuevo. Los Estados Unidos son escenarios a cada rato de situaciones de este tipo, donde con el paso del tiempo salen a la luz cosas desconocidas, cosas que se trataron de manipular por las consecuencias catastróficas que podía tener para el Estado, la opinión pública, para la moral ciudadana. Esto no es algo nuevo en este sentido, y sobre todo llama mucho la atención porque los soldados y los veteranos han sido objeto como de un tratamiento, por lo menos a nivel retórico, privilegiado, se pudiera decir. Obama en todos los momentos ha destacado la importancia que se le atribuye. Creo que en el discurso, cuando tomó posesión en enero del 2013, se refirió a esto también, y en otras oportunidades, lamentando por una parte la muerte de los soldados, pero por otra parte reconociendo y dirigiéndose a la familia por el gran aporte que habían hecho a la seguridad de la nación, a la defensa y a la promoción de la democracia fuera de la frontera. Es sin duda hoy la principal base del poderío norteamericano. Es su ejército, su poderío militar es lo que lo sostiene hoy en primer lugar como la gran potencia. Sí, inclusive llama la atención que quizás esto se regrese sobre el punto, pero en el discurso que pronunció hoy en la Academia Militar de West Point, el tema es el liderazgo mundial de los Estados Unidos, y hay una parte en la cual de manera muy significativa él dice que los Estados Unidos están dispuestos a utilizar unilateralmente la fuerza militar cuando el propósito es defender la seguridad de la nación y las vidas de los norteamericanos. Es decir, que el papel del soldado es muy importante, y Taladri señalaba en un contraste muy interesante la altísima tecnología y sin embargo el bajo nivel que desde el punto de vista ideológico mueve a las tropas. Entonces realmente es un tema que es para hablar mucho rato. Un retorno de Obama, que había iniciado su mandato hablando del multilateralismo como la esencia de su programa de gobierno, y ahora habla de la posibilidad de guerras unilaterales en este nuevo contexto, pero de eso podemos hablar un poquito más adelante, porque me gustaría escuchar también la apreciación de Akira sobre un tema como esto. ¿Cuánto puede influir en medio de toda la campaña electoral y del debate político en Estados Unidos este hecho del escándalo de los veteranos, cuando lo sumamos a otros escándalos todavía por investigar, como los sucesos en la embajada norteamericana en Libia, otros asuntos que han estado ocupando a la administración y a sus oponentes en estos últimos meses? Sí, buenas noches. No, indudablemente ya tanto Taladri como Jorge anunciaban algunos de los elementos. De hecho, tiene un impacto sobre todo el tema este de los veteranos, porque la figura del veterano ya en imaginario social de la sociedad estadounidense representa una simbología
y también representa pues esa herencia, o al menos de conflictos bélicos en los que ha participado Estados Unidos, y esa figura pues trata de realzarse en todos estos días de conmemoraciones. Por lo tanto, es un impacto sobre todo a esa figura de fortaleza que siempre trata de mostrar la visión estadounidense como país y en su proyección e imagen, pero que en gran medida también muestra estas debilidades. De hecho, dentro del contexto electoral ya empiezan a salir los diferentes debates con respecto al tema de los veteranos. Se habla en algunos puntos de demócratas y republicanos el tema de que como un departamento tan grande como puede ser de asuntos de los veteranos, que de hecho se habla que es el segundo más importante en términos incluso de burocracia, tiene un impacto tan negativo en el tema de la atención a los veteranos, sobre todo en la gestión de un conjunto de leyes como la ley de alivio, sobre todo en términos de crédito a los veteranos, de atención en su seguro médico con respecto a los fondos de retiro, y ello implica por supuesto un tipo de preocupación para la administración, y que de hecho en algunas encuestas ya incluso manejados en la retórica discursiva del contexto electoral se maneja de que si el 30% hablaba que era culpa del secretario de este departamento, o un 17% ya lo culpaba al propio Obama con respecto a la propia gestión que había realizado en este tipo de elementos. Pero lo cierto es que un conjunto de escándalos evidentemente han sido sucesivamente mostrados por las diferentes fuerzas políticas, sobre todo los sectores republicanos y los sectores más extremos del sector republicano, con respecto al tema de la gestión de la embajada en Benghazi, el tema de Libia, la muerte del embajador, el tema también de cómo se gestionaron las coaliciones para el proceso de invasión a Libia, sobre todo también la derrota con Siria, que habla como eso mira más a las elecciones presidenciales que a las elecciones ahora medio término. Exactamente. Están pensando en Hillary Clinton como una probable oponente del Partido Demócrata. No, de hecho, los temas de política exterior generalmente tienen mayor impacto en ese tipo de elección, pero indudablemente también se utilizan como referente para mostrar al menos lo que se dice en algunos medios como la debilidad del propio Obama para gestionar este tipo de elementos, cuando Estados Unidos, desde las fuerzas de extrema derecha se habla de esto, cuando Estados Unidos lo que necesita es mostrar un rostro fuerte ante este tipo de contexto internacional bastante vulnerable ante la seguridad y temas también de preocupación de la emergencia de otros poderes que a Estados Unidos le resultan rivales en el contexto de la geopolítica mundial. Veremos por cuánto tiempo más se mantiene este asunto en los medios de comunicación norteamericanos. Lo cierto es que los veteranos que ya han sufrido bastante con la guerra y han sido partícipes, carne de cañón de esos intereses norteamericanos, ahora se encuentran con estas realidades cuando regresan a su país. Y ya se sabe, como había dicho desde el principio el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que esos son parte de los costos no visibles de la guerra. No solo los costos morales, los costos de salud, sino también los costos económicos que tiene para Estados Unidos, porque muchos de esos veteranos que regresan lisiados o regresan con problemas de trastornos mentales, después se convierten también en una carga económica importante para la sociedad norteamericana, en una secuela económica de estas guerras que Estados Unidos desarrolla por el mundo y que ya suman miles de millones que van pues poniendo más pesada la carga en medio de la crisis económica que vive ese país. Pero hay otros elementos que podremos analizar hoy en nuestra mesa redonda. Yo los invito a que nos sigan acompañando aquí para debatir, para analizar asuntos de la realidad de Estados Unidos con nuestros panelistas esta noche. Este jueves, foro, debate y mesa redonda sobre las nuevas facultades de la empresa estatal socialista. Para ampliar la información y responder a opiniones e interrogantes de la población, este jueves, entre 10 y 12 de la mañana, se desarrollará un foro debate sobre las nuevas facultades de la empresa estatal socialista en el sitio web Cuadebate, www.cuadebate.cu. Y a las 7 de la noche la mesa redonda dará continuidad a este importante tema a través de Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Acompáñenos. Bueno, numerosos comentarios de ustedes hemos recibido a partir de la mesa redonda de ayer, y mañana estaremos en foro debate desde las 10 de la mañana y después en la tarde aquí en nuestra mesa redonda dándole continuidad al importante tema de las transformaciones, de las nuevas medidas para la empresa estatal socialista cubana. Siguiendo con el panorama norteamericano, el tema económico y el tema de los migrantes son dos de los principales asuntos que también han estado ocupando al presidente Barack Obama y que han servido
para los ataques desde el sector republicano al presidente y también de sectores sociales que ven el retraso que existe en cuanto a la promesa de lograr finalmente una solución al tema migratorio. Les propongo ver este material que tiene que ver un poco con el ámbito económico, con el impacto social que tiene la crisis económica en Estados Unidos y después regresamos para hablar con nuestros panelistas sobre estos temas. La universidad en Estados Unidos es un negocio al que 1 de cada 5 jóvenes no podrá hacer frente y será perseguido por impago. En los últimos 30 años el coste de las matrículas ha aumentado un 900%, mientras que los salarios de los profesionales han disminuido un 15%. Algunas universidades privadas pueden cobrar hasta $160.000 por una carrera de 4 años. Ha habido un aumento en los últimos años de las universidades privadas exclusivamente dedicadas al beneficio empresarial, algunas de las cuales son corruptas y que únicamente existen para mantener a estudiantes sin ninguna expectativa posterior para aprovechar cualquier ayuda que el gobierno federal destine a estas personas. Radhika tiene 34 años, es abogada y sus estudios le han dejado una deuda de $90.000. Cada mes destina 900 al crédito universitario y calcula que todavía tardará unos 30 años en solventarlo. Lo peor de estos precios, asegura, es que crean trabajadores completamente dependientes de su salario. Debes trabajar mucho y sin queja para poder cobrar y pagar. Sabemos que hay consecuencias si no pagas tu deuda. No vas a poder acceder a más créditos en tu banco y eso va a influir en el resto de tu vida. Es como un círculo. Sin crédito no podrás rentar un apartamento, no podrás comprar un coche sin trabajo. Así que todo esto forma un círculo vicioso en el que lo único que necesitas cada mes es asegurarte de pagar tu deuda estudiantil. No ir a la universidad es casi impensable entre el común de los jóvenes estadounidenses. Está mal visto. Los bancos son los encargados de prestar el dinero con intereses de hasta un 6% y el gobierno es el avalista ante posibles impagos. Una de las reglas sobre los préstamos estudiantiles es que el préstamo estudiantil no se borra con la bancarrota. El préstamo estudiantil no se borra con nada, a menos que te mueras. ¿Ok? Es imposible deshacerse de un préstamo estudiantil. Entonces, si es que tú no pagas, te quitan la devolución de impuestos o el Estado interviene en tu trabajo y te quita parte de tu salario. En Estados Unidos los préstamos estudiantiles son la segunda fuente de endeudamiento de los consumidores, solo por detrás de las tarjetas de crédito. Bueno, son dos de las grandes, podríamos decir, dilemas que ha dejado esta crisis económica. Las tarjetas de crédito, que se dice que es una de las burbujas todavía por explotar en la economía norteamericana, y de los préstamos estudiantiles, que se ha convertido en un grave asunto para los más jóvenes en la sociedad norteamericana. ¿Cuánto de impacto sigue teniendo entonces la crisis económica en la sociedad norteamericana, Jorge? ¿Por qué hay tanta atención de los políticos, de la clase pudiente norteamericana por el incremento de la desigualdad que se está dando en Estados Unidos? Bueno, es que es un criterio de medida, podríamos decir, de la eficiencia, de la efectividad de la política de un gobierno, de una administración o de un presidente, tiene que ver con la capacidad que tenga de resolver los problemas que afectan el bolsillo de la ciudadanía. No es tanto discutir si el enfoque de la política económica desde un punto de vista técnico es el correcto o no, sino de si los efectos, hasta dónde los efectos de esas políticas en el plano socioeconómico, como lo que se vio ahí en ese material, en el terreno de la educación y en otros también, cómo todo eso está afectando a la ciudadanía. Desde luego que los Estados Unidos están viviendo un proceso de creciente, como se dice, polarización de la riqueza, la desigualdad creciente. La administración Obama asume el poder en condiciones en que la problemática de los empleos, del subempleo, del desempleo, del incremento del déficit estaban sobre la mesa, y ese es uno de los retos que tenía Obama desde el primer periodo, y de hecho es uno de los dilemas que sigue arrastrando. No por casualidad Obama en el discurso sobre el Estado de la Unión que pronunció el 28 de enero de este año, trató de hacer básicamente dos cosas: explicarle a la gente la razón de los fracasos del año anterior, en 2013, y despertar el optimismo con respecto a 2014, año que calificó como que podía ser un año decisivo desde el punto de vista de los logros en términos de resultados económicos. Infló, pudiera decirse, la realidad de los datos sobre el desempleo, tratando de mostrar, de convencer, de persuadir a la población y a la opinión pública internacional también, no solamente a la ciudadanía del país, de que el problema del desempleo se estaba resolviendo, de que el déficit
también se estaba controlando y de dar una imagen de tranquilidad para la ciudadanía, porque son de los temas duros que afectan a la población. Sin embargo, pudiera discutirse hasta qué punto los Estados Unidos, desde un punto de vista estructural, están o no están en uno de los peores momentos de crisis económica interna. No se puede confundir el hecho de que ese país enfrenta una crisis de hegemonía, de liderazgo mundial, con la situación específica que experimenta en el terreno económico. Están quizás en una mejor situación que puede estar, por ejemplo, las economías europeas. Desde luego, hay que verlo desde una perspectiva relativa, pero lo importante a enfatizar en este caso es que es uno de los temas que mejor refleja las promesas no cumplidas que ha tenido la administración Obama desde la primera administración. Es un periodo de gobierno, este segundo, que lleva como un año y unos meses ya de ejecutoria, ¿no?, en los cuales no se vislumbra que las grandes promesas desde la campaña del 2008, ni las grandes promesas que se reiteraron o se redefinieron en la campaña de elecciones presidenciales del 2012, pues estén próximas a alcanzarse. De manera que esto va a seguir lacerando la imagen. Termino con esa idea de que la popularidad de Obama, los niveles de aprobación que se reflejan en las encuestas que periódicamente se realizan en ese país, siguen reflejando niveles crecientemente menores de la popularidad de Obama y que no lo califican como uno de los presidentes más altos. Me sigue llamando la atención, Akira, el hecho de que una aristocracia tan despiadada como la ha sido la norteamericana a lo largo de la historia se siente y empiece a hablar de esas crecientes desigualdades, refleje en sus discursos una preocupación por la desigualdad social dentro de Estados Unidos. ¿Cuál es el temor? ¿Hacia dónde están enfocando sus puntos de vista? No, eso también tiene que ver desde las diferentes posiciones mostradas por la polarización que ha sufrido la sociedad estadounidense y sobre todo atizada luego de la crisis económica de 2008 que se ha prolongado en el tiempo. De hecho, en algunas ocasiones el propio Jorge hablaba de que Obama ha sido el presidente que ha tenido una responsabilidad de administrar la crisis, no de superarla, sino de administrarla. Y ello evidentemente ha tenido repercusiones en la medida en que el gobierno federal ha tenido que utilizar este referente para satisfacer las necesidades y las preocupaciones de los distintos sectores de Estados Unidos, que de hecho es una nación que tiene 300 millones de habitantes y por lo tanto existen diferentes visiones étnicas, diferentes visiones ideológicas y diferentes concepciones de cómo el gobierno debe de desarrollar la economía y cómo esto impacta sobre todo en procesos de participación política y en procesos electorales. Un ejemplo simple, el Tea Party, ¿no? Sectores del Tea Party que también experimentaron durante la crisis del 2008 un movimiento social descendente en términos también de esa clase media que se vio afectada por el tema de la crisis y por lo tanto esto los movilizó en función de consolidar tendencias conservadoras y por lo tanto criticar al gobierno en este sentido, en cómo había administrado también la crisis y por lo tanto esto se derivaba en la responsabilidad no solamente de que el gobierno se inmiscuyera en esto, sino de cómo debía no participar de una manera directa para que el capital, sobre todo fluido desde las empresas, pudiera solventar el tema de la crisis. Y también desde otros sectores, por supuesto, más liberales, mucho más con una visión mucho más progresista y sobre todo también de clase media, y de esa clase media también más afectada, por supuesto, que planteaban desde el Ocupa Wall Street la visión de esa crítica a las empresas y sobre todo al sector financiero que iba polarizando aún más la riqueza, como decía bien Jorge, y cómo esto también tenía un impacto en la visión de proyecto nación que tienen los diferentes grupos ideológicos. En ese mismo sentido, ¿es este impacto económico, en tu opinión, lo que puede haber frenado de alguna manera la política, la promesa política de Obama de resolver el problema migratorio, o influyen más los cálculos políticos en este caso? No, ahí creo que están los dos elementos, ¿no? Evidentemente, aunque los cálculos políticos tienen mayor impacto, sobre todo. El problema no es si la economía está bien o mal solamente, sino la percepción que tiene la sociedad con respecto a este tema. Y sobre todo cómo se utiliza en función, por supuesto, de regular un conjunto de problemáticas nacionales como es el tema de la migración. De hecho, por supuesto, el impacto que tiene, por ejemplo, el cierre del gobierno en un contexto determinado donde se está debatiendo cuestiones tan importantes como la reforma migratoria, por ejemplo, en los últimos meses del 2013, evidentemente tiene impactos en la manera en que se gestiona este tipo de temas tan preocupantes por sectores de la comunidad hispana en Estados Unidos que de hecho están continuamente manifestando su descontento con respecto a eso y también amenazando que esto tendrá repercusiones electorales de una manera directa. E incluso esto también ha tenido impacto sobre todo en cómo los
diferentes grupos dentro de los dos partidos fundamentales dentro de Estados Unidos utilizan el tema migratorio. Por ejemplo, desde la banda una denominada banda de 8, donde están diferentes senadores republicanos y demócratas que manifiestan desde un punto de vista a veces común cómo maniobrar una política que sea mediadora en términos de utilizar la reforma migratoria, sobre todo para que ésta no tenga un impacto tan profundo y por lo tanto pueda encontrar puntos comunes en los diferentes grupos y sectores. Y también, por supuesto, la presencia de un Tea Party que manifiesta que el incremento de los inmigrantes implicaría también una amenaza para esa clase media que va a ver afectada sus trabajos, va a ver afectada también la posibilidad de su desarrollo lógico como grupo predominante étnicamente, grupo WASP, y que evidentemente el tema de la migración pues representa uno de los obstáculos fundamentales para debatir con el gobierno y para lograr un tipo de negociación a esta demanda. Hay muchas opiniones, se sigue gestando criterios, debates sobre este asunto. Una asesora ejecutiva de una organización no gubernamental norteamericana llamada America Voice, Maribel Hastings, señalaba en días recientes: lo que queda claro es que 2015 y 2016 serán consumidos por las elecciones generales. Con el calendario en contra, la lucha por la reforma migratoria es la manzana de la discordia, no solo entre demócratas y republicanos, sino entre facciones internas de los dos partidos y entre grupos de presión y esos partidos políticos. Las partes se disparan amenazas y fechas límites sin que se vislumbre una solución. Y el tema, una vez más, se encamina a adornar no solo las elecciones intermedias de noviembre de este año, sino las generales de 2016. ¿Coincides con ese criterio, Taladerí? ¿Piensas que el tema migratorio será el tema de las calendas griegas? De las calendas griegas sí, pero la manzana de la discordia no. Primero, no va a haber reforma migratoria ahora. Y yo dudo que la haya para las presidenciales. ¿Qué pasa? Cuando usted va al mapa político, la cantidad, estas elecciones de ahora, de noviembre, son absolutamente o casi totalmente locales. Lo que pasa en el margen que se está eligiendo, si es en este distrito, en algunos casos que son del Estado, hay algún poquitico más de margen a temas nacionales. Quizás para el sur puede ser que el tema las de senadores, que como el senador es de todo el Estado, por ejemplo, en la Florida, puede ser que el tema del bloqueo a Cuba sea un tema de campaña, porque uno de los candidatos se pronunció. En otro estado puede ser que un senador se pronunció por un tema y otro por otro, y entonces temas que son verdaderamente nacionales se convierten en temas de esas elecciones. Pero eso es la minoría. La mayoría. Además, porque también son la minoría de las carreras congresionales, como se dice, las que están verdaderamente en disputa. Bueno, el 90% de las elecciones ya están decididas. De lo que vamos a estar hablando de aquí a noviembre es del 10% que todavía no está decidido. En un ratito me vas a contar de eso. Eso es importante. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú vas a los distritos, 2/3 o más de los distritos electorales en Estados Unidos no tienen ni remotamente una cantidad de emigrantes como para que en ese distrito ese sea un tema importante. Por tanto, son más de 2/3 que ni es un tema importante y va a primar posiblemente entre los electores republicanos, más algunos demócratas golpeados por la crisis, más los que no votan, etcétera, el temor ese de que más emigrantes, como explicaba Kira, más emigrantes, menos posibilidad de encontrar trabajo, nos pueden afectar, hacen lo mismo por menos salario, cosas que tienen cierto por ciento de verdad, pero que han sido exacerbadas por la xenofobia, también el racismo, etcétera. Y si vamos a distritos donde no solo no hay tantos emigrantes, sino hay incluso menos, ni siquiera las minorías clásicas norteamericanas, negros, etcétera, eso es superior. Entonces, toda esa cantidad de políticos no va a arriesgarse a meterse en esa batalla tan complicada entre las dos partes, tan sangrienta. Miren, sangrienta políticamente me refiero. John McCain, ¿a quién no lo recuerda? Bueno, acaba de ser acusado de traición por los militantes del Partido Republicano del Estado de Arizona. Votaron una resolución donde acusan a McCain de traición. Arizona, que es uno de los estados donde las legislaciones antiinmigrantes han sido más duras. En los por cuantos de la resolución, es una resolución simbólica, no tiene consecuencias legales, sino que las bases del partido en asamblea se reúnen, le circulan un proyecto de resolución y la gente vota a favor o en contra. Ni siquiera son todos los republicanos, son los más militantes los que van a ese tipo de reunión. Ahora, ¿qué dice la resolución en las causas de por qué McCain ha traicionado al país y hay que censurarlo públicamente? Bueno, una, que no ha combatido el Obamacare, la salud, el tema de salud, como se debía, y dos, que ha apoyado
una amnistía, o sea, reforma migratoria que permitiría la entrada de ilegales, etcétera, etcétera. Esa es una de las dos razones por las que un hombre como McCain, que tiene 91 puntos de 100, de acuerdo a la Unión Conservadora de Estados Unidos en sus votaciones, como un gran conservador, acaba de ser acusado de traidor por la base republicana de un estado como Arizona. Ahí ese tema sí es importante. Ahora, sin embargo, un tema como el Obamacare, sí, prácticamente en todos los distritos, la reforma de salud, ahí sí va a ser un tema nacional en todos los distritos, porque ese es un tema que a todo el mundo lo afecta de una manera o de otra y que divide posiciones, ese sí, pero el de la inmigración no va a haber, desgraciadamente, una reforma migratoria por esas razones que, vuelvo a repetir, son razones políticas. Bueno, usted puede decirme que sí, que esa es la política de Estados Unidos, pero es que si de verdad fueran políticos preocupados por los mejores intereses de la nación, tienen que darse cuenta que hay 20 millones de ilegales que le trabajan en la agricultura, en las cocinas, en las calles, los trabajos que no quieren hacer los otros. Y uno de sus principales empleadores es el Estado. Uno de sus principales empleadores, no, y de acuerdo. Y además, la agricultura en Estados Unidos es privada, para que nadie piense en 17 formas de propiedad, no, es privado, una sola, todo es privado, y son el 70% de la mano de obra de toda esa agricultura, y son trabajos que los norteamericanos no quieren hacer, aunque tengan buenos salarios, los hacen ellos, a veces en condiciones hasta de semiesclavitud, albergados en un lugar, mandando el dinero por Western Union para México y viviendo en una especie de albergue de las plantaciones. Entonces, los necesitan, están ahí, ya incluso se reproducen ahí, tienen hijos, pero entonces, si usted es un político serio, vamos a abordar este problema a fondo, pero no, priman estos intereses. ¿Quieren llamarlo locales? Vamos a llamarlo locales. ¿Quieres llamarlo politiquería? Llámalo politiquería. Para mí es lo mismo. Lo cierto es que el tema migratorio seguirá ahí a lo largo de este tiempo y seguirá hacia el futuro. Mientras tanto, Estados Unidos deporta cada día a miles de migrantes. Al presidente Obama, los latinos le han dicho el deportador en jefe, así lo han llamado. Recientes protestas, huelgas que hubo en Estados Unidos del sector inmigrante bajo el lema 2 millones son demasiados, es el número de inmigrantes que han sido deportados en los últimos tiempos, pues señalan también a Obama y a la Casa Blanca como los principales deportadores de los últimos tiempos. Duele escuchar que el presidente diga que comparte nuestro dolor, pero no hace nada para aliviarlo, y muy por el contrario, pues hay gente que están retornando a su casa bajo este mandato. Así han señalado en esa mirada también al tema migratorio, un asunto profundo y que se acuerdan los políticos cuando toman en cuenta que los latinos van siendo la principal minoría en Estados Unidos y por lo tanto un elemento importante a la hora de las votaciones en algunos estados decisivos de ese país. Pero de esto podremos seguir hablando más en otro momento de la mesa redonda. Les propongo que nos acompañen ahora, miremos hacia la política exterior y hacia qué Obama ha acabado de decir hoy en West Point. Siga con nosotros en la mesa redonda. Cada viernes a las 7 de la noche se pondrá a debate sobre la mesa un tema de interés social. Valores, ilegalidades, indisciplinas. Nuestra actuación como sociedad vista desde la perspectiva de periodistas de diversos medios de comunicación y otros profesionales reconocidos. También estará en el debate la opinión de nuestro pueblo a través del correo electrónico, la llamada telefónica o la cámara en la calle. Cada viernes a las 7 de la noche, un tema sobre la mesa. Acompáñenos. Como ya es habitual para los presidentes norteamericanos, la Academia de West Point, el punto más alto de la enseñanza militar en Estados Unidos, se convierte en referencia, en plaza para delimitar los elementos de política exterior del país hacia los próximos años. Así lo hizo George Bush en aquel famoso discurso de West Point, donde dijo que atacaremos a 60 o más oscuros rincones del planeta en aquella política antiterrorista. Lo hizo Obama en su primer mandato, ahora lo vuelve a hacer en la Academia de West Point, en un discurso que ha dado hoy allí en ese lugar, donde presentó los nuevos lineamientos de política exterior y donde, entre otras cosas, dijo que la guerra no puede ser la única solución. Así lo estaban reflejando las televisoras. Les propongo escucharlo para después hablar con nuestros panelistas esta noche.
En un discurso en la Academia Militar de West Point, Barack Obama ha subrayado que su país mantiene el liderazgo en el mundo. También ha dicho que su política exterior no debe basarse en resolver los problemas con intervenciones militares. Y en el caso de que así fuera, cree que debe actuar de forma conjunta con sus aliados. La acción militar de Estados Unidos no puede ser la única, ni siquiera la principal respuesta de nuestro liderazgo en cada caso. Que tengamos el mejor martillo no significa que cada problema sea un clavo. Bueno, así señalaba Televisión Española. Los reportes de prensa pues enfocan diversos momentos del discurso de Obama. Dice Obama que Estados Unidos debe usar su fuerza unilateralmente cuando sus intereses básicos estén en riesgo, si no, solo debemos intervenir con otros. Estados Unidos debe siempre liderar en el mundo, si no nadie lo hará, pero la acción militar no puede ser el único componente del liderazgo. Ahora que empieza a dejar atrás una larga temporada de guerra, Estados Unidos, dice Obama, pocas veces ha sido más fuerte respecto al resto del mundo. ¿Cómo entender este discurso, Akira, en el contexto de tantos dilemas también que enfrenta la Casa Blanca en la política exterior, como Ucrania, Siria, la prisión en la cárcel de Guantánamo, la prisión en la base naval ilegal en Guantánamo y otros asuntos de política exterior que también le roban horas al presidente? Sí, no, es un discurso que evidentemente trata de mostrar que al menos, si bien se han tenido dificultades, es la percepción que deja el discurso, ¿no? Si bien se han tenido dificultades en un conjunto de temas de política exterior dirigidas sobre todo a contiendas incluso militares, pues evidentemente el presidente siempre trató, al menos en este discurso, de no optar totalmente por la fuerza. Por lo tanto, lo que explica, evidentemente, las negociaciones con el tema de Siria, las negociaciones en torno a cómo se gestionaba el tema de Libia, de enviar primero a las fuerzas de la OTAN, de cómo intervenir y converger con este tipo de fuerzas, y por lo tanto es al menos lo que enmascara este tipo de discurso. Lo que evidentemente aquí también hay una presencia a esa visión de que Estados Unidos ya no debe o no tiene la misma capacidad de antes, sobre todo para poder responder a todos los retos internacionales. De hecho, esta visión de que tenemos el mejor martillo, ¿no? Pero no necesariamente tenemos que aplicarlo todos los clavos, quizás a los retos y amenazas, también puede ser en términos incluso cuestionados. El hecho de que sí, el poderío estadounidense en términos militares es importante, a veces también es sobredimensionado, pero también encuentra rivalidades, me refiero en términos geopolíticos, con otras fuerzas, como es el tema de Rusia, como es el tema de China, que si bien no tienen la misma capacidad quizás que Estados Unidos para rivalizar, pero en la medida en que van desarrollándose las visiones de una multipolarización de las relaciones internacionales y la capacidad que tienen estos nuevos centros de poder para expresar sus propios intereses, pues también establecen sus propias prioridades y por lo tanto vienen a converger este tipo de rivalidades y confrontaciones dentro de estos espacios de influencia. Para Estados Unidos, por supuesto, no ha haber sido nada agradable el encuentro entre el presidente ruso y el chino. Muy reciente, los ejercicios militares conjuntos entre Rusia y China también en los últimos días, y ahí está pues Obama tratando de reafirmar desde el discurso del liderazgo norteamericano. Decía Obama en su discurso de hoy: Estados Unidos es la nación indispensable. Eso ha sido así durante el siglo pasado y probablemente lo seguirá siendo el siglo próximo. El presidente estadounidense, dicen los reportes, prometió hoy aumentar su apoyo a la oposición en Siria y anunció un fondo para luchar contra el terrorismo de $5.000 millones para ayudar, dice, a países de Oriente Medio, África y Asia. Y finalmente, en un mensaje a Rusia por la crisis en Ucrania, Obama afirmó: esta no es la Guerra Fría. ¿Cómo ve el profesor Jorge este discurso? ¿Qué impacto realmente puede tener? ¿Aceptarán los sectores más duros del ala republicana y dentro del propio Partido Demócrata esta visión un poco, podríamos decir, menos guerrerista, ahora reformada o endulzada del presidente? A mí me parece que sí aceptarían. Es una buena pregunta, pero yo creo que si lo relacionamos con esta cosa de hasta qué punto estamos en tiempo de Guerra Fría, lo que pareciera es que Obama, si hubiera vivido en los tiempos de la Guerra Fría, fuera un excelente ideólogo, estratega de la Guerra Fría. Pareciera que habla como un guerrero frío, él también, en tiempos donde la realidad mundial se transformó después del desplome del socialismo como sistema en Europa del Este y la desintegración de la Unión Soviética. Hubo que construir una nueva percepción de amenaza, la imagen de un nuevo enemigo
para troquelar la política exterior en torno a esto. Y supuestamente en ese mundo cambiante Estados Unidos no tiene enemigos más allá de la figura que han querido construir con el terrorismo como un enemigo difuso, confuso, que está dentro de distintos países. Las organizaciones terroristas no son los estados, son los terroristas. Y sin embargo, Obama insiste con una extraordinaria coherencia en muchos de sus discursos durante el primer mandato hasta este de hoy en una misma idea. Si la teleaudiencia recuerda cuando el discurso de Obama, cuando presentó la Estrategia de Seguridad Nacional en mayo del 2010, las palabras decían más o menos que el mundo exige por parte de Estados Unidos una proyección que no sea unilateral, trata de recuperar el papel de la diplomacia pública, pero subraya la conveniencia en determinadas condiciones del uso de la fuerza, y en particular de la fuerza militar. Y eso es lo que reafirma ahora. Y eso es lo que está reafirmando ahora. Es un uso de la fuerza militar, del poderío discriminado, selectivo se pudiera decir, pero que está sobre la mesa. En este mismo discurso él subraya la importancia de creer, como una cuestión hasta patriótica, en el excepcionalismo norteamericano. Y dice que los que duden de que los Estados Unidos son una nación fuerte están malinterpretando la historia. Es la nación indispensable, dice Obama. La nación indispensable. Entonces con esos truenos se pueden esperar tremendas tempestades. Lo que no encaja realmente dentro de los raseros culturales del American Way of Life, de la teoría del excepcionalismo norteamericano, pues está excluido. Esto es un llamado a la vigencia que tiene ese mesianismo, la doctrina del destino manifiesto y la imagen esta de liderazgo, que son las palabras que ellos utilizan. Los políticos norteamericanos no utilizan nunca la palabra hegemonía. Lo que hablan generalmente o casi siempre es de liderazgo, un término más aceptable, y la convicción de Obama, porque lo ha dicho en varias oportunidades, de que debe gobernarse con todos. Lo que trata es de minimizar los conflictos dentro de los sectores políticos, la clase política, entre demócratas y republicanos. Lo que hay que salvar es la nación, proteger la integridad del país, proteger la vida de los ciudadanos. Y esa es una causa, cuando tú me preguntabas, los sectores más duros, yo creo que los sectores más duros no pueden sino estar identificados también con esto. Es una estrategia, por supuesto, inteligente, tratar de crear o de fortalecer o de reconstruir, en algunos casos, el consenso nacional en torno a valores cimeros de la sociedad, de la cultura estadounidense, garantizando entonces que las diferencias entre republicanos y demócratas se puedan minimizar y obtener los mayores beneficios como respaldo a su gobierno. Después de una etapa de dureza imperial con Bush, se ha venido una recomposición y tomando un poco de las alianzas con Obama. Nota de que a veces ha tenido objeciones por parte de la opinión pública, crítica, pérdida de popularidad y demás. Bueno, en medio de estos dilemas, Taladrí, quiero estos últimos minutos dedicarlos al tema electoral. Entre tantos dilemas para Obama, para los demócratas, ¿cómo ves la contienda electoral? ¿Cómo van marchando ya las primeras primarias? ¿Cómo se está moviendo el ambiente en torno a las elecciones del Congreso? Tú sabes que por la experiencia acumulada, a mí me gustaría, porque estos dilemas son semejantes, para práctica, cuando uno va con el tiempo comparando, se da cuenta que cualquier presidente, que eso refuerce la tesis de que es una sola clase, dividida en grupos, facciones, etcétera, tiene dilemas muy parecidos y se le repite cada 2 años problemas muy parecidos y las encuestas dan resultados parecidos como tendencia, etcétera, y se me asemeja mucho. Es un año electoral y sí es verdad que muchas actuaciones de políticos que son candidatos se ponen en función de las elecciones. Vamos a cortar y concretar el tema electoral. La Cámara de Representantes la van a ganar los republicanos, no tengan la menor duda, yo lo dije aquí hace un tiempo ya. Van a sostener la ventaja. Posiblemente la aumenten un poquito. La mayoría que tienen en la Cámara de Representantes van a lograr mayoría, a lo mejor la aumentan un poco y van entonces a tener la presidencia de los comités en la Cámara. Cámara de Representantes que hoy mismo, por ejemplo, está discutiendo sanciones contra Venezuela. Sí. Impulsadas por Ileana Ross. Y volvemos a lo mismo. Como no es un tema que a un republicano de Utah o de Dakota del Norte le importe en su distrito, va a seguir la corriente principal, el mainstream. Venezuela son malos, los chavistas son malos, todo eso es malo, contra eso cualquier cosa que le ha pasado a Cuba históricamente muchas veces en votaciones en el Congreso, aunque no sepan ni siquiera de lo que están hablando, ni de las implicaciones de las sanciones, ni de por qué las sanciones, ni de lo que está pasando en Venezuela, pero a la hora de votar, votan. Entonces en la Cámara, bueno, ahora el Senado no va a toda elección, la Cámara sí van los 435.
que como bien tú decías es importante para que la gente tenga claro, el 90% de esas elecciones ya se sabe quién las va a ganar. O sea, todo este alboroto electoral de prensa es 10% solamente. Ahora, en el Senado sí hay una incógnita. Si los republicanos serían capaces de lograr mayoría en el Senado y tener mayoría en las dos cámaras legislativas. ¿Sería catastrófico para el presidente Obama? Hoy está en duda. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Hace un tiempecito incluso se inclinaba la balanza a que podían ganar la mayoría. Ahora está un poquitico más complicado.